Unirnos, Señor. Tú nos reúnes y nosotros, Señor, respondemos a ese llamado. Gracias, Padre, porque tú has puesto tu mirada en cada corazón, Señor, que aquí se reúne. Ahora, nosotros queremos proceder responsablemente y con compromiso delante de ti, Señor. Acepta nuestra oración, acepta nuestras oraciones que ya se han expuesto, Señor, para que este tiempo no sea un tiempo ocioso, no sea un tiempo fugaz, sino que retengamos tu palabra y que la guardemos y que perseveremos y que permanezcamos, Señor, en tu palabra, que es tu persona, Cristo Jesús. Señor, yo te suplico que me permitas, Señor, hablar por tu Espíritu Santo, que seas tu Espíritu Santo el que tome autoridad de mis pensamientos, de mis ideas, de la posible disertación, Señor, y que prepares el corazón de mis hermanos amados que tú convocaste en esta noche. Gracias, eterno Dios. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gracias, hermanos. Bueno, pues seguimos, hermanos, tratando de involucrarnos y de comprender la manera en cómo una iglesia se forma. Porque lo que hemos leído desde la ocasión anterior que Dios nos permitió estar en este lugar es que cómo es que en una región, en una multiplicidad de culturas, se puede llegar a plantar una iglesia, con todas las dificultades que ello integra o involucra. El Señor dispuso que una iglesia fuera plantada en Corinto, ¿sí? Y de la misma manera el Señor obra en las iglesias, obra en los corazones de aquellos que han sido llamados para que respondan a ese llamado y para que se unifiquen como un solo cuerpo. La iglesia de Corinto es una iglesia que nos ejemplifica muchas cosas que acontecen en la vida de cualquier iglesia en esta generación y en todas las generaciones, hermanos. Porque cuando nosotros podemos llegar a pensar de que llegamos a un lugar y empezamos a ver ciertas cosas que no nos gustan, ciertas cosas que no nos agradan, pues entonces nosotros decimos, bueno, y lo han dicho, y quizás hasta nosotros mismos hemos llegado a proferir estas palabras, es que hay muchos hipócritas, es que siguen diciendo mentiras, es que mira cómo él murmura, o cómo ellos murmuran. Sin embargo, hermanos, esto no es algo actual, no es algo exclusivo y reservado para este lugar. Eso ocurre en todas las congregaciones. Si algún día tú, como muchos otros personas que han estado en este lugar, deciden irse porque algo no les gusta, creo que deberíamos de cuidar mucho que a donde fuéramos no llegáramos a contaminarlo, porque asumiríamos que esa es una iglesia perfecta. Pero entonces, si uno llega a ese lugar, uno va a llegar a contaminar eso que suponemos que es una iglesia totalmente madura, una iglesia totalmente preparada y conformada por seres humanos perfectos. Pues no, hermanos, en todas las iglesias, en todas las congregaciones, siempre va a haber temas, en unas más y en otras menos, pero eso es un hecho, hermanos. En todas va a haber situaciones por las cuales uno va a tener que estar orando, uno va a tener que estar pidiendo perdón, en fin. De hecho, la Escritura, más adelante vamos a ver en 1 Corintios, hoy no, vamos a ver acerca de que de lo vil y menospreciado el Señor se vale
para hacer cumplir ese llamamiento a muchos hombres. Pero bueno, ¿por qué estamos comentando esto? ¿Por qué estamos iniciando con esta parte? Yo me pregunto muchas veces, y me lo he preguntado bastantes veces, ¿cómo una persona puede llegar a un lugar, y lo decíamos la pasada ocasión, sin tener amigos, sin recursos económicos, desconociendo eso que decíamos, la multiplicidad de culturas y de civilizaciones que ahí se involucraban en esta tierra de Corinto, ¿sí? Y la única manera de poder nosotros resistir ese embate al cual nos vamos a enfrentar es solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer y el que va a generar situaciones para que nosotros podamos perseverar. El día de hoy vamos a enmarcar, vamos a tratar de delinear parte de lo que vimos la ocasión anterior y lo vamos a complementar para cerrar este capítulo 18 del libro de Hechos, ¿sí? Si quieres acompañarme ahí, porque nosotros cerrábamos la ocasión anterior con tres conclusiones, si lo queremos ver así. Decíamos, y no sé si ustedes recuerden alguna de esas conclusiones. ¿Recuerdan alguna? Recuerden que el miércoles, culto doctrinal, es una interacción entre el que está aquí de pie y los que están enfrente sentados. Entonces, la intención es que todos colaboremos y participemos. Y la pregunta se vuelve a hacer. ¿Recuerdan ustedes cómo venimos cerrando la ocasión anterior? ¿Con qué conclusiones? Les doy una pista para la primera. Versículo 36 del capítulo 15 de Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y la conclusión era: nunca hay que quedarse en el mismo lado haciendo las mismas cosas, pero siempre hay que supervisar lo que hemos hecho. Y lo decíamos porque justamente el apóstol Pablo estaba teniendo ese anhelo ferviente en su corazón de volver a aquellos lugares en donde había predicado la palabra, donde había iniciado la obra que había comenzado antes nuestro Señor Jesucristo. También decíamos nosotros que debemos valorar a los hermanos que proceden con fidelidad y honrarlos. ¿Por qué lo mencionamos, hermanos? Porque uno se fortalece en los hermanos. Porque cuando un hermano está titubeante en la congregación, puede ser por muchas circunstancias. También puede ser por infidelidad al Señor. Pero también puede ser que esté agobiado por tanta problemática y que necesite ser animado, que necesite ser levantado por el Espíritu de Dios. Sí, por muchas circunstancias. Pero cuando un hermano se enfría, cuando un hermano es intermitente y todo, afecta a la congregación. Pero a la inversa de lo que estamos viendo aquí, y esto lo sacamos a colación, justamente porque en el versículo 2 de ese capítulo 18, que es, no quiero que pierdan de vista, hermanos, que el capítulo 18 habla acerca de cómo se inició la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, si Dios quiere, Segunda de Corintios, pero tenemos que ver cómo es que se inició. Muchos de ustedes, yo no lo recuerdo cuando esta congregación inició. Y muchos de ustedes estuvieron pasando por dificultades, unas de rechazo, otros de indiferencia, otros de escasez económica, de escasez también emocional. En fin, muchas cosas que cuando empezó esta congregación, que aún es joven y que aún somos pocos, pero que aquellos que estuvieron primero puedan darnos enseñanza y dirección de lo que en ese momento pasaron. Bueno,
Pues justamente el capítulo 18 del libro de Hechos nos habla acerca de cómo empezó esa iglesia. ¿Quiénes fueron sus iniciadores? Aquí podemos mencionar a personas. Unos no están, otros sí están. Muy pocos están. Pero, les digo yo, no es exclusivo ni reservado solamente para una congregación. Aquí se mencionan pocas personas. Y aquí en este pasaje se habla de Aquila y Priscila. Y ellos, amigos y después hermanos en la fe, acompañaron a Pablo, porque no solamente fue en ese lugar, hermanos, también fue que lo acompañaron a Éfeso, se menciona ahí adelante. Si quieren, ahí nada más nos desprendemos un poquito más. Y dice ahí en el versículo 19 de ese mismo capítulo 18, y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. ¿De quién está hablando? Lo leemos más bien en el 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, es decir, de los de Corinto, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Entonces, estos hermanos estuvieron codo a codo con Pablo, sufriendo también y gozándose también, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros decíamos que es indispensable que nosotros tomemos muy en cuenta a nuestros hermanos. Y decíamos, debemos valorar a los hermanos que proceden con fidelidad, honrándolos, pero también a los hermanos que están desanimados. Ahí en Filipenses se menciona que debemos animar a los hermanos que están enfriándose. Entonces, y decíamos después, un tercer punto. ¿Recuerdan el tercer punto? Debemos ser especialistas en nuestra vida diaria. Así es, pero esto tocante al punto, hermanos, de que nosotros como creyentes debemos dar un buen testimonio, no solamente en el sentido de lo que nosotros podemos hablar de la obra maravillosa, sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, sino que cada acto de nuestra vida nos debe de encaminar a ser un reflejo de la perfección de Dios. Y aunque no podemos ser perfectos, sí podemos dar muestras o destellos de que nosotros caminamos o nos encaminamos a una perfección hasta alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y eso habla de que nosotros en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras relaciones sentimentales, en cualquier ámbito, nosotros debemos de ser especialistas. Hablamos y tocamos el punto acerca del trabajo. Y fue como una indirecta, directa, sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Pues porque los jóvenes son los que ahorita son los que están formando y necesitan jalar todo aquel conocimiento que sea necesario para dar un buen testimonio. No estoy hablando de involucrarnos en temas superficiales de este mundo. Estoy hablando de cuestiones sustanciales, ¿sí? Si estás estudiando, no sé, arquitectura, pues tratar de ser el mejor arquitecto, procurarlo ser. Si es el que estamos manejando un vehículo, pues ser atento, ser cuidadoso, ser precavido, ser atento con el pasajero. Eso habla de que nosotros, y aun si estuviéramos en nuestra casa realizando actividades domésticas, pues también debemos de hacer todo lo posible. En Efesios hay que hacerlo todo como para el Señor, ¿sí? No es que me trata mal, es que en este trabajo me acosan laboralmente. Bueno, si lo hacemos como para el Señor, no nos debe de importar la manera en cómo nos tratan, ¿sí? En fin, entonces debemos ser especialistas en nuestra vida. Pero ¿por qué lo dijimos esto? ¿Se acuerdan el contexto de la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué lo dedujimos este aspecto? Porque Pablo tenía un oficio. Y porque Pablo no solamente estudiaba teología, no solamente sabía las Escrituras, había desarrollado, y habíamos dicho además,
que todas estas personas, llamados rabinos, procuraban no solamente ser teólogos, sino todos tener un oficio. Nuestro Señor también tenía un oficio, lo identificaban de esa manera. Y aunque no es propiamente esa parte que muchas veces es el carpintero, porque la idea de ese oficio es que se trabajaba la cantera en un lugar en Galilea, en donde era un lugar de muchos oficios relacionados con el arte. Y en ese sentido eran trabajos artesanales especializados que no cualquier persona lo hacía. Entonces no solamente Pablo, nuestro Señor, y aún hablando de José, tiene un antecedente de que pudieron haber sido personas que tenían un oficio y que además lo desarrollaban con cierta especialización. Ahora, esos son como tres aspectos a manera de conclusión que se abordaron, hermanos. Pero también decíamos, solamente ya para rematar esta parte y continuar con el texto de la Escritura, decíamos, solamente no hay que olvidar el contexto cultural de esa ciudad. Mucha inmoralidad. Aquí había tomado un aspecto que está grabado. Non omnibus licet adiere Corinthum. ¿Qué significa eso? No todos pueden permitirse ir a Corinto. ¿Por qué? Era una ciudad sumamente rica, abundante, no había escasez. En el sentido, no lo digo en el sentido de que no hubiera pobres, había muchos. Es más, eso tiene que ver con las divisiones que más adelante vamos a señalar en Primera de Corintios, ¿sí? Porque estaba muy marcado, sí, pero había muchísimo dinero. No porque en Nueva York, o no como en Las Vegas o en París, no porque en esas naciones haya mucho dinero, o en Dubái, no significa que no haya pobres. Lo que pasa es que la riqueza está mal distribuida. Bueno, está distribuida de esa manera. Yo no sé si mal o bien, pero está distribuida de esa manera. Ahora, era una nación en la que, sobre todo en el ámbito judío, había tres tipos de mujeres, o había tres tipos de relaciones, hombre-mujer. Una mujer, para un hombre, una esposa, había una esclava y había una concubina. Tres mujeres, un hombre. La esposa, la que daba hijos. La esclava, para tener sexo todos los días. Y la concubina, con la que se paseaba públicamente. Eso aparece en ciertos registros, ciertas anotaciones que hacen algunos comentaristas. Lo que estoy tratando de trasladar solamente es la idea de que no perdamos el contexto cultural con la que se enfrentó Pablo. O sea, Pablo llegó a esa región con esas situaciones donde decíamos también, acá habían 1000 prostitutas o sacerdotisas en la Acrópolis, donde estaba el monumento a Afrodita. Entonces, estamos hablando de un contexto cultural, hermanos, y dejamos esta parte ahí, pero no podemos dejar de, en cada momento que estemos leyendo Corinto, la primera de Corintios, no podemos nosotros dejar de considerar que esa es la imagen vívida que Pablo, con la que Pablo se relacionó todo ese tiempo. Por lo menos en esta ocasión, año y medio que estuvo en Corinto, ¿sí? Y continuamos, nos quedamos nosotros, me parece, por ahí del versículo, vamos a retomarlo desde el versículo 10, nos quedamos para empezar ahí, pero vamos a retomarlo desde el versículo 7, solamente desde ahí. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
Entonces, aquí lo que estamos leyendo es que Pablo llega a un lugar, empieza a compartir acerca del Cristo crucificado, acerca del Evangelio, que es la buena noticia, acerca de la salvación, enfatizando primeramente la condenación en la que toda la humanidad se encuentra sin Cristo, y después hablando acerca de las promesas. Es decir, él planteaba el Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio no es solamente, lo hemos dicho otras veces, por aquí está, voy a retomar esta parte del versículo 8, parte final, oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo, creían. ¿Pero qué oyendo? O sea, Pablo no solamente llegaba y les decía, señores, he venido a decirles que el Señor Jesucristo, que es Dios, los ama. No. Si nosotros revisamos Romanos, él no empieza, cuando habla acerca de la culpabilidad del hombre, él no empieza diciendo Dios te ama. No es que Dios no sea un Dios de amor, no. Pero para transmitir y trasladar el mensaje, hay que hacerle saber a la persona que está en condenación eterna, porque no ha conocido al Creador, y porque, más que eso, es porque no ha rendido su vida al Creador, y porque no ha mostrado una confianza personal en Cristo Jesús. ¿A qué equivale eso? A renunciar hasta a uno mismo. A eso equivale. Pero aquí dice, aquí lo que hizo el apóstol Pablo fue que dejó sin sacerdote una iglesia, porque Crispo era el principal de la sinagoga y les compartió, pero Crispo se convirtió y dejó sin cabeza a esa sinagoga. Es como si nosotros ahorita compartiéramos y por X situación cree el sacerdote que está aquí adelante y estuviera aquí sentado entre nosotros y le diríamos buenas noches, hermano Crispo, ¿no? Entonces decía, porque dice Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí es donde se empieza a formar la iglesia de Corinto, ¿sí? Ahí están los corintios empezándose a reunir como congregación. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en la ciudad. Fíjense, tantas cosas que se dicen en este apartado. Pienso yo, ahorita que lo estoy leyendo y que para algunas de las Biblias, según la editorial, según la versión, está en rojo, asumimos que lo dijo directamente nuestro Señor Jesús. Lo que podríamos llegar a intuir, dice aquí una visión. Es decir, nuevamente vio al Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo lo vio y cayó? Y que inmediatamente, después queda ciego para después llevarlo a Ananías y sanarlo después de 3 días, ¿no? En fin, pues aquí el Señor Jesús le estaba hablando, no temas. Debemos de considerar aquí, hermanos, podemos leerlo superficialmente, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Son promesas las que está haciendo nuestro Señor Jesús, no solamente para Pablo, te las está haciendo a ti y me las está haciendo a mí, esas mismas promesas. No calles, pero primero dice, no temas, sino habla y no calles. No temas por cuanto habla de una intimidad. Yo estoy contigo. Si hay temor, es el temor que nace o surge cuando uno conoce al Señor, que es un temor que nos lleva a Él. No es un temor que nos hace correr. No es un temor como el que sintieron en la barca
los apóstoles cuando sentían que se hundían, lo recordamos. Sintieron gran temor, pensaron que se hundían y que morían. Despiertan a nuestro Señor Jesús y cuando Él, con su palabra de poder, le ordena a la tempestad que cese, sintieron mayor temor todavía del temor que venían sintiendo, pero fue un temor que los hizo permanecer al Señor. Entonces aquí le dice, no temas, sino habla. Entonces, para nosotros no es una opción, para nosotros es una orden. No temas. No está considerando que si quieres o que si puedes. Te ordeno que no temas. Eso nos genera un grado de confianza en el Señor. Y después dice, si no habla. Acompáñame ahí a Josué, porque es como cuando se lo dijo a Josué. Josué capítulo 1. Capítulo 1, 5. Porque dice, no temas, sino habla y no calles. Vamos a ver qué le dijo a Josué el Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sí? Entonces, es una orden, hermanos, que le está dando nuestro Señor al apóstol Pablo. Pero volvemos a ese punto. El apóstol Pablo llegó a un lugar en donde no conocía a nadie, donde no tenía dinero, donde no tenía trabajo, donde tenía todo en contra, ¿sí? Y si nos vamos, el apóstol Pablo lo dice de otra manera después, ya cuando envía la primera carta a los Corintios. Acompáñame ahí a 1 Corintios 2, versículo 3, dice, recuerden que esta es una carta que hace llegar, porque él no está ahí, evidentemente. Él no está en ese lugar, pero le está diciendo cómo él se sentía. Si nosotros queremos asomarnos un poco a la vida de Pablo, de qué es lo que estaba viviendo en ese momento Pablo, nosotros aquí podemos ver, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es matizarnos la propia escritura, la manera en cómo se estaba sintiendo el apóstol Pablo. Muchos de nosotros podemos llegar a lugares en donde a lo mejor nos sentimos agobiados, nos sentimos desalentados, porque seguramente el apóstol Pablo así se sintió. Estamos retomando esto porque tuvo que venir el ánimo de parte de nuestro Señor para levantar justamente ese ánimo que había perdido Pablo, o que estaba perdiendo, porque por eso le dice no temas. Eso no es exclusivo de Pablo, no es exclusivo de muchos de ustedes, muchos de nosotros, cuando a lo mejor vemos que cuando compartimos el evangelio no vemos ningún resultado. Ahora a nuestra familia misma, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a alguien querido, y simplemente no hallamos respuesta. O peor aún, hay rechazo, o peor aún, hay agresión a nuestra persona. ¿A cuántos hermanos no han agredido, no solamente verbalmente, violentamente, físicamente, cuando van y comparten en un momento en donde tal vez está una marcha de homosexuales?
y hay agresiones. O simplemente que en un momento determinado se empezó a compartir y alguien se sintió ofendido. Y hay agresión. Bueno, Pablo estaba pasando por todo eso. Pero no es exclusivo de él. Y no es exclusivo de nosotros. O no debería de ser exclusivo de nosotros. Porque si nosotros estamos pasando por algo similar, creo que le debemos de dar gracias a Dios. Porque estamos involucrándonos en la obra. Y si no ha pasado, sí tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con la palabra que se nos ha venido dando ya desde un tiempo para acá. Pues, digo, es una exhortación, porque aquellos que tratan de permanecer en la obra del Señor, seguramente que van a pasar por situaciones y dificultades como estas. ¿Quién no la pasó? Josué, es decir, también la pasó Josué, Elías, Job, Isaías también. Muchos personajes de la Escritura han pasado por este mismo desaliento, el mismo desánimo que pasó Pablo. Pero vuelvo y repito este punto, hermanos, porque eso es como la aplicación de la Escritura a esta actualidad, a esta iglesia, a tu alma, a mi alma. Que si nosotros no hemos recibido rechazo, que si nosotros no hemos recibido en algún grado agresiones, que si nosotros no hemos sido objeto de indiferencias cuando nosotros hablamos el Evangelio, entonces son dos cosas. O no estamos compartiendo el Evangelio, o lo estamos compartiendo de una manera deficiente, que no está impactando, que no está... ¿Por qué? Cuando uno comparte el Evangelio, le tienes que, lo decíamos hace un momento, no es en el sentido de ser flexibles, porque si uno está advirtiendo el pecado en la otra persona, uno tiene la responsabilidad de advertirle de la condición que está guardando su alma. Y eso nos puede llevar al punto justamente de ese rechazo o de esa indiferencia. Si la persona si la persona nos confronta, es porque se está confrontando, porque el Espíritu de Dios está confrontando a la persona. No se trata de llegar con los hermanos, con las personas, que todavía no son hermanos, no se trata de llegar y darle una plática emotiva o una conversación en la que pensemos que somos psicólogos y podemos solucionarles sus problemas. No, hermanos. Algo que creo que hemos venido comprendiendo poco a poco es que hay que citar la Escritura, que hay que exponer la Escritura en mayor medida fiel a lo que está escrito. Porque dice ahí que el verbo se hizo carne. Y si por verbo lo que entendemos en griego, que es la interpretación, la traducción, que es el logos, y que es la escritura, que es el significado de logos, escritura, lo que estamos diciendo es que la Escritura se hizo carne. Y que esa carne, o sea, nuestro Señor Jesús, caminó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, como el unigénito del Padre. ¿Sí? Entonces, si nosotros solamente queremos exhortar, platicar acerca de que Dios tiene preparadas muy buenas cosas para todos y que las riquezas de Dios es el conocerlo, no, hay que encararlos con el pecado en el que viven. Y si nosotros no lo hacemos, por esa razón muchas veces no se confronta a la persona, porque cuando la palabra es la que va a confrontar, hermanos. La Escritura es la que tiene que ir delante, expuesta, y si la Escritura va a producir algo en la conciencia, en el alma de la persona, es porque la Escritura está obrando. Si la persona no responde, es indiferente, es fría, y me da igual, no pasa nada, qué bueno, como que sí sabes o no sabes nada, pues no me afecta. Habría que preocuparnos también por el alma de esa persona. ¿Por qué? No está siendo confrontada por la palabra. Algo no está surtiendo ahí.
Pues no porque la palabra no sea eficaz, sino porque a lo mejor no es llamado. Pero si la persona en una de esas, en un escenario, es confrontada, se molesta y confronta al que está exponiendo el evangelio, es porque a lo mejor su propia alma está siendo confrontada por la palabra y está surtiendo un efecto la propia palabra. No es que me rechazó, es que me dijo de cosas. Pues dale gloria a Dios, hermano, porque la palabra está surtiendo un efecto en la persona. No es que por eso ya no le quiero compartir. Imagínense Pablo y luego a Crispo, que tenían ciertos conocimientos también. No, pues es que sí sabe, entonces mejor me voy a otro lado porque como que me rechazó. No, por eso hablábamos aquí de que hay que supervisar lo que nosotros tenemos que darle seguimiento. Cuando el Señor dijo, id predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, es porque hacer discípulos significa que hay que continuar con esa enseñanza. No podemos nosotros quedarnos estáticos. Entonces, regresamos a este punto: no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Y ese era el punto más bien de Josué. ¿Se acuerdan? El que leímos. La promesa así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y en este momento se lo está diciendo nuestro Señor a Pablo. Pablo estaba desanimado. Así como cuando Elías estaba ahí en el monte Carmelo, después de que había hecho lo que había hecho, que había descendido fuego del cielo y que había consumido a todos esos falsos profetas, ¿no? Y después huyendo de una mujer, Jezabel, estando en el monte Carmelo, solamente esperando a morirse. No, estaba desanimado, ¿sí? Job maldijo el día en que nació. O sea, estaba desanimado, estaba abatido. Y sin embargo, la palabra del Señor llega y lo dice de esta manera: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Son promesas del Señor. Si esta palabra el Señor determinó que persistiera hasta el día de hoy y por las demás generaciones, es porque nosotros debemos anclarnos en ello. Mira, hermano, muchas veces nos dicen: ¿eso cómo me sirve para mi vida diaria? ¿Cómo la aplico a mi vida si yo tengo estas necesidades? Hace falta salud, hace falta una economía buena porque hay escasez, hace falta fortalecer mis vínculos con mis hijos, con mis hermanos, no sé, me hace falta todo eso. ¿Cómo lo aplico? Bueno, dice ahí la Escritura: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, afligidos, y yo os haré descansar. Primer punto. Pero también te dice la Escritura: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Cuál es la clave? Buscad el reino de los cielos, su justicia, servir al Señor. Porque Deuteronomio nos habla acerca de que debemos de amarlo, de que debemos de andar en sus caminos, de que debemos servirlo con toda devoción. Si nosotros hacemos eso, si nosotros nos involucramos en la obra de Dios, déjale lo demás al Señor. Si nosotros nos dedicamos, pero no como un ritual, no como un religiosismo, sino en verdad amar al hermano de la congregación, sino en verdad tratarlo de ayudar en las necesidades que tenga el hermano. En realidad, cuando hacemos algo, pienso en la limpieza porque mucho tiempo venimos a la limpieza. Yo tengo como muy marcado. Y yo me di cuenta, y quizás yo también incurrí en eso, que se hacen las cosas por hacer. No estamos sirviendo al Señor. Tenemos que amar al Señor haciendo las cosas con amor al Señor. Si nosotros solamente ofrendamos porque vean que quiero ofrendar, ¿no? Para que vean que sí lo hago, soy bien obediente, cumplo las ordenanzas del Señor. Ahí en 1 Corintios 16 dice que preparemos
la ofrenda cada primer día de la semana. Entonces, cuando justo en ese momento sé que la mayoría va a voltear, voy a ir a depositar mi ofrenda. Eso no es andar en las ordenanzas del Señor. Así te digo una cosa, hay que hacerlo hasta encubiertamente. Y si se puede, ni le pongas el nombre. Pienso muchas veces, otras veces está bien. A veces es una forma también hasta de orar por esa ofrenda, por esa familia de esa persona que está dando. Es importante también. No excluyo la una ni la otra, solamente es un acto de conciencia de cómo procedemos nosotros. Dice aquí, no temas, sino habla y no calles. ¿Qué significa esto? Olvídate de todo lo que esté pasando a tu alrededor, Pablo. De todo lo que está a tu alrededor, olvídate. Simple y sencillamente, involúcrate en mi obra. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Renunció a todo. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, hace tu voluntad. Y cumplió los propósitos del Padre. ¿Cuál es la consecuencia directa e inmediata de ese fervor? Fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria, lleno de adoración y de alabanza. Estamos nosotros ahorita en un cuerpo limitado, en un cuerpo que se duele, pero esto es muy temporal, demasiado efímero, corto de tiempo. Si nosotros solamente nos perdemos de vista y... Mire, Pablo, ahí cuando leíamos el versículo 2 de este capítulo 18, estábamos viendo que dice, más bien es más adelante, y dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y después dice en el 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. La clave, hermanos, la clave. Involucrémonos en la obra del Señor para que el Señor haga como quiera hacer con todo lo que nosotros tenemos alrededor. Pero si lo hacemos, hagámoslo como dice la segunda carta a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Que traza diligentemente la palabra de verdad. Si no lo vamos a hacer correctamente, debemos de orar para que nosotros podamos habilitarnos y capacitarnos en la palabra. Y si por X situación, más adelante vamos a hablar acerca de los dones, pero hay a quien no tiene ese don, no va a tener don para predicar, tendrá don para servir en otra situación, pero no tal vez para predicar, no para enseñar, tal vez don para dar, para sostener en oración, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿tú tienes conocimiento? ¿Puedes afirmar qué don Dios te ha dado a ti? Y si te lo ha dado, y si estás seguro de que ese es tu don, ¿lo estás explotando para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Porque son muchas preguntas que se pueden hacer alrededor de ello. Porque entonces no tenemos derecho alguno en quejarnos, en hacernos los sufrientes, en esperar conmiseración de los hermanos. ¿Por qué? Porque hay que esperar, pero la misericordia de Dios, y esa es perfecta, esa es excelente, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces, si nosotros servimos al Señor en los términos de su propia palabra, no en nuestros términos, hermanos. Es que muchas veces pensamos que porque servimos en algún área, por eso entonces el Señor tiene que proveer, como proveyó a Pablo con Aquila y Priscila, y después sumó a más hermanos, a Crispo, y después vamos a ver a Sóstenes. El Señor es el que provee. Pero ya busqué el reino de los cielos y su justicia primeramente. Si no ha sido así, hermanos,
un estado de gracia de nuestro Señor, porque Él excede su gracia, pues a lo mejor no nos ha consumido, no nos hemos enfermado. Pero aun cuando nosotros participamos de la Santa Cena y sabemos que tenemos en nuestra conciencia algo que no hemos puesto delante del Señor y que es pecado, aún en ese momento tendremos que caer muertos, porque ofendemos al Señor. Porque aquí entre nosotros podemos engañarnos, pero a Él no lo vamos a engañar, y estamos desnudos delante de Él. Y cada que venimos aquí tendríamos que orar fervientemente para que quite y borre y limpie del pecado nuestro corazón. Porque por si no nos damos cuenta, y no hablo de enojos humanos, nuestro Señor está aquí. Y Él es el que está presidiendo este lugar. ¿Por qué? Porque su palabra está aquí. Y porque lo que se lee es la palabra del Señor. Y Él la habló. Recientemente estaba escuchando una nota. Lo voy a investigar bien, pero me llamó mucho la atención, hermanos, acerca de que Nikola Tesla, todos hemos escuchado como esa marca, Tesla, autos, pero proviene ese nombre de un inventor que se llamó Nikola Tesla, y él estableció una idea que, según dicen, hay evidencia pues científica de que del sonido se produjo todo, a partir de la frecuencia, de la vibración y de la energía, aún el agua. Pero es lo que les digo, hay que investigarlo y todo, pero si eso fuera cierto, eso no es nada nuevo, hermanos, porque eso ya nos dice aquí la Escritura, nos lo afirma, nos lo explica y nos lo clarifica más que esas enseñanzas humanas. Entonces, si nosotros confiamos en estas promesas, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Eso habla de una intimidad, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Continuamos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, lo que decíamos. ¿Cuánto le llevó a Pablo estar plantando esa iglesia? Aproximadamente 1 año, 6 meses. ¿Sí? No estuvo de vacaciones, no es que vamos a un país rico, Dubái, Ferraris, Lamborghinis, de mucha comida, muchas alhajas, muchas buenas telas. No, él estuvo dedicándose, entregado por entero a la predicación de la palabra. Dice aquí, se tuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Como una referencia a ese personaje, procónsul Galión, hermano de Séneca, tutor de Nerón, tío de Claudio, el Claudio que aparece aquí. Después viene Nerón, y con Nerón se desata una persecución. Y dice en el 14, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Aquí lo que estamos viendo es solamente cómo Dios es el que está proveyendo todo, hermanos. Dios proveyó ayudas, Aquila y Priscila. Dios proveyó y sumó, aumentó el número de congregantes, y ahí tenemos a Crispo, por decir un nombre, pero dijo ahí que muchos corintios se convirtieron, ¿sí? Y además derriba argumentos en el sentido de que sus acusadores no pudieron doblegar la defensa de Pablo, en el sentido de que Galión
no hizo caso a las pretensiones de ellos, a la acusación de ellos. Simplemente en la provisión de Dios, en la providencia de Dios, puso Dios en el corazón de Galión simplemente no interesarse por ese asunto. O sea, todo está orquestado, hermanos. Que tú y yo estemos aquí está orquestado. Que tú y yo salgamos y en algún momento podamos predicar está orquestado. Por eso te dice el Señor y nos dice el Señor, no temas, sino habla, no calles. Y eso es involucrarnos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él va a perfilar las condiciones necesarias para que nosotros podamos seguir caminando. Y después dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Y yo me pregunto, bueno, si el que estaba hablando era Pablo, ¿por qué no están golpeando a Pablo? Si al que llevaron ante Galión fue a Pablo, no a Sóstenes, ¿por qué no le pegaban a Pablo y sí a Sóstenes? ¿Quién era Sóstenes? Ahí dice, entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. O sea que como dejaron sin cabeza a la sinagoga, porque Crispo se convirtió, él y toda su casa, entonces quizás después de un tiempo, o en otro lugar cercano, Sóstenes también era el principal de esa sinagoga. ¿Y por qué lo golpearían? Se asume que o planteó o creía en el Evangelio, creía en las palabras de Pablo, hablando acerca de cómo el Señor anima y levanta a una persona que confía en Él, provee lo necesario, proveyó amigos, Aquila y Priscila, proveyó nuevos creyentes, Crispo, Sóstenes, pero además Dios manifestó su presencia en Pablo. No temas, habla, no calles. ¿Sí? Y ese es, hasta este momento, hermanos, el momento en el que se constituye la iglesia de Corinto. ¿Sí? Estas son las circunstancias, el entorno social, económico, político, pues ahí está Galión, procónsul, ¿sí? Que de eso también podríamos hablar, acerca de los procónsules imperiales o senatoriales, pero bueno, es otra cosa. Si hay preguntas, podemos explicarlo, pero lo que tratamos de destacar aquí es que el Señor en todo momento es el que provee, y el Señor en todo momento es el que está, y que nosotros podemos estar confiados en Él. ¿Sí? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que nos has permitido escuchar, hablar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas retener y guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que seamos conscientes de la obra majestuosa, maravillosa, Señor, que tú has hecho por cada uno de nosotros. Permite y ayúdanos, Señor, pues tú eres el que pone el querer como el hacer, que nos involucremos en tu obra, para que nosotros, Señor, nos sacudamos todo aquello que nos estorba. Si hay dificultades, si hay problemas, enfermedades, desempleo, Señor, todo eso que nosotros lo podamos, Señor, ver con indiferencia, pero lo que no podemos ver, no nos podemos dar la oportunidad de ser indiferentes, es en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que la comprendamos, a que podamos discernirla, a que podamos nosotros, Señor, caminar por ella y en ella. Sabemos, Señor, por tus promesas,
que no tenemos por qué estar en temor, sino que debemos de hablar y no callar, y que tú en todo estás con nosotros, Señor. Que estas promesas, Señor, sean una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, sostén nuestra fe, afírmanos en nuestra palabra y fortalécenos como iglesia. Ayúdanos a seguir edificando, no por nosotros, sino por tu Espíritu, esta congregación, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.